Parashat Tzav de Baikra, capítulo 6, Levítico 6. La palabra mitzvah, relacionada etimológicamente con la palabra que le da nombre a la presente sección de la Torá, Tzav, de viene mitzvah y Tzav. Hay una relación en estas palabras. Significa tanto mandamiento como unión. Que una expresión de la Torá tenga dos o más acepciones no es un hecho fortuito, sino que más bien marca la excelencia de la estrecha relación causal entre ellas. Y nuestro caso, a través de la obediencia de los mandamientos, puedes unirte y conectarte con Hashem, la otra realidad, la que en definitiva constituye el sustento de tu realidad física. Continuamos con la lectura en el capítulo 6, versículo 1. En este momento leeremos sobre la ofrenda Olá, que es el altar de ofrenda, la recolección de cenizas, el fuego eterno. Hashem le habló a Moshe diciendo: urge a Aarón y a sus hijos con la siguiente orden. Esta es la ley de la ofrenda Olá. Esta es la ofrenda Olá que se consume totalmente y permanece sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. De aquí se deriva de que la quema de las grasas y miembros del animal ofrendado es válida toda la noche. Continuamos. El fuego del altar debe ser mantenido ardiendo en él diariamente. Que un sacerdote se vista con su vestimenta de lino y con sus pantalones de lino, y que aparte un poco de cenizas de la ofrenda, que el fuego haya consumido como ofrenda Olá sobre el altar, y que las deposite al lado este del altar. Y cuando las cenizas del centro del altar sean tantas que no dejen lugar para realizar las ofrendas, un sacerdote deberá cambiarse sus vestimentas de servicio por otras y deberá retirar las cenizas afuera del campamento o afuera de la ciudad de Jerusalén, a un lugar puro. El cambio de vestimentas es al solo efecto de evitar ensuciar con cenizas las que viste durante el servicio. Continuamos con el versículo 5. El fuego sobre el altar deberá quedar encendido, no deberá apagarse. El sacerdote deberá quemar leña sobre él todas las mañanas y deberá preparar sobre él la ofrenda Olá, que es la ofrenda diaria, y hará consumir sobre él las partes seleccionadas de las ofrendas Shelamim, es decir, de paz, que haya un fuego constante sobre el altar que no se extinga. Y esta es la ley de la ofrenda Minja. Los hijos de Aarón deberán llevarla ante Hashem frente al altar. El sacerdote lleva la ofrenda al vértice sudoeste del altar, pues ante Hashem alude al oeste, dado que el recinto más sagrado del santuario estaba al oeste, y frente al altar alude al sur, pues la rampa de acceso al altar estaba sobre el flanco sur. Que tome de ella un puñado de harina de trigo y de su aceite, y entonces que quite todo el incienso que está sobre la ofrenda. Luego, que haga consumir todo eso sobre el altar, como fragancia agradable para Hashem. Es porción de recordatorio ante Hashem, porque a través de esta porción, Hashem recuerda para bien al dueño de la ofrenda. Aarón y a sus hijos comerán el remanente. Deberá ser comido con matzot, pan sin leudar, en lugar sagrado. Deberán comerlo en el patio de la tienda del encuentro. No deberán hornearse, ni siquiera el remanente con levadura. Es la parte que le corresponde a ellos de mis ofrendas de fuego. Es lo más sagrado, como la ofrenda Hatat, por falta, y como la ofrenda Asham, por la culpa. O sea, debe tomar el puñado teniendo presente
que lo hace en nombre de la ofrenda Minjá, igual que la ofrenda Hatat y Asham. Todo varón descendiente de Aarón podrá ingerirlo. Es un estatuto eterno para todas sus generaciones que esta porción deberá ser tomada. De las ofrendas de fuego de Hashem, todo alimento mundano que las toque, es decir, a las ofrendas mencionadas, asumirá el mismo estatus que estas últimas. Continuamos con Vaikra, capítulo 6, versículo 12. Hashem le habló a Moshe diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que cada uno de ellos debe ofrendar a Hashem el día que fuesen consagrados. La 10ª parte de un efá de harina fina, como ofrenda minjá, mientras que los sacerdotes comunes la ofrendan solo el día de su consagración. El gran sacerdote la ofrenda día a día, la mitad de esa cantidad por la mañana y la otra por la tarde. Prepárala en sartén con aceite de oliva, después de haber sido hervida y horneada. Presenta la ofrenda minjá plegándola en pedazos, como se pliega un panqueque a lo largo y a lo ancho, obteniendo diferentes formas, para fragancia agradable a Hashem. Es un decreto perpetuo dicha ofrenda. La debe realizar el sacerdote ungido, o sea, el sacerdote principal designado. Entre los descendientes de Aarón, dicha ofrenda debe quemarse por completo para Hashem. Es decir, los sacerdotes no deben ingerir nada de la misma. Y similarmente, toda la ofrenda minjá de harina de un sacerdote deberá ser totalmente quemada. No se debe ingerir. La ofrenda de los sacerdotes será meramente la harina y aceite, igual que las de los indigentes. Así se evitaba que estos últimos se sintiesen avergonzados cuando debían hacer sus humildes ofrendas. Qué dato curioso, ¿no? Continuamos con el versículo 17. Hashem le habló a Moshe diciendo: háblales a Aarón y a sus hijos diciéndoles: esta es la ley de la ofrenda Hatat, es decir, por falta. En el mismo lugar donde se degüella la ofrenda Olá, será degollada la ofrenda Hatat, es decir, por falta, ante Hashem, o sea, hacia el lado norte del altar. Es sumamente sagrada. Cualquier sacerdote en condición de hacer la ofrenda Hatat, es decir, por la falta, podrá comerla. Esta expresión excluye al sacerdote impuro. Deberá comerla en lugar sagrado, en el patio de la tienda del encuentro. Todo alimento que toque la carne de dicha ofrenda asumirá el mismo estatus que esta última. Si su sangre salpica alguna vestimenta, deberás lavarla en lugar sagrado, o sea, en la azará, en el patio del santuario. El recipiente de cerámica en que fuera cocinada la carne de la ofrenda deberá romperse, pero si fuera cocinada en recipiente de cobre, podrá ser purgado y enjuagado con agua. Todo varón entre los sacerdotes, excepto el impuro, podrá comer de ella. Es sumamente sagrada. Toda la ofrenda Hatat, es decir, por la falta e incluso cualquier otra ofrenda, de cuya sangre se lleve a la tienda del encuentro para hacer expiación en el santuario, no debe ingerirse la carne del animal de dicha ofrenda, sino que debe quemarse completamente al fuego. Continuamos con Vaikra, capítulo 7, versículo 1. Esta es la ley de la ofrenda Asham, es decir, por la culpa. Es sumamente sagrada. Comentario: está prohibido sustituir un animal por otro ya designado para la ofrenda. Pero si uno lo sustituye, ambos animales, el original y el sustituto, deben de ser ofrendados. Esto es válido para la ofrenda Olá y la Shelamim. La expresión sumamente sagrada excluye de esta posibilidad a la ofrenda Asham, en cuyo caso
el sustituto no debe ser ofrendado. Continuamos con el versículo 2. En el mismo lugar donde degüellan la ofrenda olá, deberán degollar la ofrenda asham, o sea, al norte del altar. El sacerdote deberá salpicar su sangre alrededor del altar. Deberá ofrendar las partes más seleccionadas. La cola, que incluye toda la cola, la cadera, el espinazo, hasta pasar al riñón. La membrana de grasa que cubre el aparato digestivo, los riñones, la grasa de sobre ellos, sobre los flancos, el diafragma con un poco de hígado, además de los riñones. El sacerdote deberá quemarlo sobre el altar como ofrenda de fuego a Hashem. Es ofrenda asham por la culpa. Todo varón entre los sacerdotes podrán comer esta ofrenda. Deberá ser ingerida en lugar sagrado, o sea, en el patio de la tienda del encuentro. Es sumamente sagrada, tal como la ofrenda hatat, es decir, por la falta. Así es también la ofrenda asham por la culpa. Las dos tienen la misma ley. Serán del sacerdote que lleve a cabo el servicio de expiación. Esta última frase debe interpretarse así. Dichas ofrendas podrán ser entregadas a cualquiera sacerdote del clan de turno que estuviese apto para llevar a cabo el servicio de expiación. Continuamos con el versículo 8. Similarmente, cualquier sacerdote apto para ofrendar un sacrificio olá puede compartir el cuero del animal ofrendado como olá después de sacrificado. También la parte que no se quema de toda ofrenda minjá, es decir, de harina, que sea horneada, y toda aquella que fuese hecha en olla o en sartén deberá ser entregada a cualquier sacerdote apto para hacer la ofrenda. Y toda la ofrenda minjá, mezclada con aceite o seca, pertenecerá por igual a todos los descendientes de Aarón. Se refiere a las ofrendas voluntarias de harina de trigo. Continuamos con la lectura. Vaikra capítulo 7, versículo 11. Esta es la ley de la ofrenda shelamim, es decir, de los sacrificios de paz, que se ofrenda a Hashem. Si la ofrendase como sacrificio todá, es decir, de agradecimiento, deberá presentar junto con el sacrificio de agradecimiento hogazas sin leudar, mezcladas con aceite matzot, pan acimo con forma de panqueque, untadas con aceite, y hogazas sin leudar, hervidas de harina fina mezcladas con aceite. Comentario. Una ofrenda de agradecimiento se hace después de las siguientes 4 situaciones de peligro. Después de una travesía por el desierto u otra igualmente peligrosa. Después de quedar libre de una prisión peligrosa. Después de pasar una enfermedad peligrosa. O después de un viaje por el mar. Continuamos con el versículo 13. El sacrificio también debe de ser presentado junto con hogazas de pan leudado. Todo esto debe ser presentado junto con su ofrenda de agradecimiento, shelamim, es decir, de paz. Cada ofrenda se tomará uno, o sea, un pan de cada variedad, como porción para Hashem. Es decir, será para el sacerdote que haya salpicado la sangre de las ofrendas shelamim, es decir, de paz, y el resto del pan será para su dueño. Y la carne de su ofrenda de agradecimiento shelamim deberá ser ingerida en el día de su ofrenda. No deberá dejar nada de ella hasta la mañana. Si su ofrenda fuese por una promesa u ofrenda voluntaria, deberá comerse el día en que él ofrende su sacrificio. Y lo que sobre podrá ser ingerido al día siguiente. Y al tercer día, lo que sobre de la carne de ese sacrificio deberá quemarse al fuego. Y si, en el momento del sacrificio, tuviese en mente comer la carne de su ofrenda shelamim, es decir, de paz, al tercer día,
eso no es aceptable. El que hace el sacrificio no debe de pensar hacer eso, pues entonces la carne se torna inepta y el que la coma cargará con su iniquidad. La carne de la ofrenda shelamim que toque algo impuro no podrá ser comida, sino a fuego deberá quemarse. Y la carne no contaminada espiritualmente, cualquier persona pura podrá comer de ella. Quien estando ritualmente impuro ingiera carne de la ofrenda shelamim, es decir, de paz, dedicada a Hashem, será extirpado espiritualmente de su pueblo. La persona que toque cualquier tipo de impureza, impureza humana, impureza de cadáver, de mamífero, tanto sea puro o impureza de cadáver, de cualquier animal detestable, y luego coma de la carne de la ofrenda shelamim, es decir, de paz, que es de Hashem, esa persona será extirpada espiritualmente de su pueblo. Hashem le habló a Moshe diciendo: háblales a los israelitas diciéndoles: no ingieran grasa de vacuno, ni de ovino, ni de caprino. Se refiere a las grasas ofrendadas en sacrificio. La grasa de nevelá, es decir, animal no faenado ritualmente, o trefá, es decir, animal con lesión fatal, puede utilizarse para cualquier fin, pero no deben comerla, pues quien consuma la grasa de cualquier especie de animal, de los cuales se ofrendan sacrificios de fuego a Hashem, esa persona será cortada espiritualmente de su pueblo. No ingieran sangre en ningún lugar donde residan. Se trata de un precepto vigente en todo el mundo, ya sea de aves o de animales, excepto la sangre de peces y langostas autorizadas. Quien ingiera cualquier tipo de sangre, esa persona será extirpada espiritualmente de su pueblo. Continuamos con el versículo 28. Hashem le habló a Moshe diciendo: háblales a los israelitas diciéndoles: el que ofrezca una ofrenda shelamim, es decir, de paz, a Hashem, él mismo deberá llevar su ofrenda. Uno mismo debe llevar al templo el animal a ser ofrendado. Se trata de una ofrenda a Hashem, y semejante motivación supera con creces la incomodidad que pudiera significar el traslado, después de haberse sacrificado y trozado el animal. El mismo dueño debe entregar al sacerdote las partes que han de quemarse sobre el altar como ofrenda shelamim. Continuamos con el versículo 30. Con sus manos deberá el sacerdote llevar las partes seleccionadas, o sea, las partes que han de quemarse sobre el altar, como ofrendas de fuego de Hashem. Es decir, el sacerdote deberá tener en sus manos el pecho del animal sacrificado, y sobre el pecho estarán esas partes seleccionadas. O sea, las partes que se quemaban sobre el altar, las grasas y órganos mencionados. El pecho no será para quemarlo sobre el altar, sino para mecerlo como ofrenda tenufá ante Hashem, y será ingerido por los sacerdotes. El sacerdote deberá quemar las partes seleccionadas sobre el altar, pero el pecho será para Aarón y para sus descendientes, o sea, para los sacerdotes. El muslo derecho de vuestras ofrendas shelamim, es decir, de paz, entréguenselo como ofrenda al sacerdote. El muslo derecho será la porción para cualquiera de los hijos de Aarón, habilitado ritualmente, para ofrendar la sangre y las partes seleccionadas de la ofrenda shelamim, es decir, de paz. Pues de los sacrificios shelamim, es decir, de paz, que me ofrendan los israelitas, yo he tomado el pecho de la ofrenda tenufá, es decir, aquella ofrenda que se mece horizontalmente,
y el muslo de la ofrenda, teruma es el mecimiento vertical. Ese movimiento significa reconocer a Hashem como amo del cielo y de la tierra. La teruma tiene el poder de anular las lluvias perjudiciales. Continuamos siempre con el versículo 34. Y se los he entregado al sacerdote Aarón y a sus descendientes como la parte que siempre les corresponderá de las ofrendas de los israelitas. Estas ofrendas se mecían hacia los 4 puntos cardinales y hacia arriba y hacia abajo. Versículo 35. Esa es la parte de las ofrendas de fuego de Hashem correspondiente a Aarón y a sus hijos. Esa parte les fue destinada el día en que Él los consagrará para servir a Hashem, el día que Hashem consagró a todos los sacerdotes. Eso es lo que ordenó que les entregara a los israelitas. Es una ley eterna para todas las generaciones. Esa es la ley de la ofrenda olá, sacrificio que consume completamente sobre el altar. De la ofrenda minjá, ofrenda de harina, de la ofrenda hatat, de sacrificio de falta, de la ofrenda asham, por la culpa, de las ofrendas de la congregación y de las ofrendas shelamim, es decir, de paz. La ley que Hashem prescribiera a Moshe en el monte Sinaí, el día que ordenó a los israelitas que llevaran sus ofrendas a Hashem en el desierto del Sinaí. Continuamos con Vaikra, capítulo 8, versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciéndole: toma a Aarón y a sus hijos, o sea, persuádelos porque en virtud de su humildad se consideran indignos del servicio divino. Y toma también las vestimentas, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda, hatat por la falta, los 2 carneros y el canasto de las matzot, es decir, el pan sin leudar. Y reúne a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moshe hizo tal como se le ordenara Hashem, y la comunidad se reunió a la entrada de la tienda del encuentro. Entonces Moshe dijo a la comunidad: esto, lo que haré a continuación, es lo que Hashem ha ordenado que se haga. Por tanto, no piensen que lo hago por mi propia cuenta para vanagloriarme. Moshe acercó a Aarón y a sus hijos y los sumergió en agua. Le puso a Aarón el kutonet, es decir, la túnica, le ajustó el afnet, es decir, el cinturón, le vistió el meil, es decir, la sotana, le puso el efod y lo ajustó con el geshef, es decir, el cinto del efod, y lo atavió con este. Le puso el Hoshen, es decir, el pectoral, y dentro del pectoral ubicó los Urim y Tumim, es decir, una escritura contenida el nombre explícito del Todopoderoso. Le puso el mitnefet, que es el turbante, sobre su cabeza y sobre el turbante. Sobre la frente le puso el tzitzit, es decir, la placa de oro a modo de vincha, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Comentario: no era la vincha misma la que estaba sobre el turbante, sino las cintas de las que pendía la vincha. La vincha estaba sobre la frente del sacerdote y en el espacio que quedaba entre la vincha y el turbante, el sacerdote se ponía los tefilim. Continuamos con el versículo 10. Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo con todos los elementos que estaban en él y los consagró. Salpicó con el aceite 7 veces sobre el altar, ungiendo de esta manera o de esta forma el altar, con todos sus accesorios y la fuente y su base, y así los consagró. Luego vertió del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió para consagrarlo como sacerdote. Moshe acercó a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ajustó los cinturones y les ató los gorros, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Continuamos con Vaikra, capítulo 8, versículo 14.
Después trajo un novillo para ofrenda Hatat por la falta. Entonces Aarón y sus hijos presionaron con sus manos la cabeza del novillo para ofrenda Hatat. Luego Moshe lo degolló. Moshe recogió la sangre y la puso con su dedo índice sobre las salientes del altar, todo alrededor, purificando así el altar. Y el resto de la sangre la vertió sobre la base del altar, consagrándolo así para hacer expiación sobre él. Tomó toda la grasa de sobre las entrañas, o sea, la grasa del cuajar, es decir, la cuarta sección del estómago, de los rumiantes, el diafragma del hígado con un poco de hígado y los riñones con su grasa. Moshe quemó todo esto sobre el altar y el resto del novillo, su cuero, su carne y sus excrementos los quemó a fuego fuera del campamento, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Después trajo el carnero para ofrenda olá. Aarón y sus hijos apoyaron sus manos sobre la cabeza del carnero. Luego lo degolló y Moshe salpicó la sangre alrededor del altar. Luego cortó el carnero en trozos. Moshe quemó la cabeza con los trozos y la membrana de grasas que cubre el aparato digestivo, y previamente lavó el aparato digestivo y las patas con agua. Moshe hizo quemar todo el carnero sobre el altar. Fue una ofrenda olá de aroma agradable, ofrenda de fuego a Hashem, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Continuamos con la lectura en Vaikra, capítulo 8, versículo 22. Entonces trajo el segundo carnero, el carnero para sacrificio como ofrenda de consagración. Aarón y sus hijos presionaron con sus manos la cabeza del carnero. Comentario: a modo de imposición de manos, el segundo carnero, el último del servicio de consagración, era el carnero de la consagración, pues entonces los sacerdotes quedaban consagrados a su función. Según otra opinión, este segundo carnero, referido en la Torah como Eil Hamiluim, era para ofrenda Shelamim, es decir, de paz, y la Torah lo llama Miluim, que significa plenitud, porque con la ofrenda de este carnero los sacerdotes asumían la plenitud de las funciones sacerdotales. Continuamos con la lectura del versículo 23. Luego lo degolló, y Moshe tomó su sangre y la puso sobre la parte media de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Luego acercó a los hijos de Aarón y también les puso de aquella sangre sobre la parte media de su oreja derecha, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Después Moshe salpicó la sangre alrededor del altar. Después tomó las partes seleccionadas para ofrendar a Hashem, la grasa. Comentario: en referencia a las grasas del intestino delgado o las grasas del cuajar, que es la cuarta sección del estómago del rumiante. Continuamos con la lectura siempre del versículo 25. La cola, incluyendo toda la cola, la cadera, el espinazo hasta pasar por el riñón, toda la grasa que cubre el aparato digestivo, el diafragma con un poco de hígado, los dos riñones y la grasa de ellos, y el muslo derecho, y del canasto de las matzot, pan sin leudar, que había puesto ante Hashem. Tomó una hogaza de pan sin leudar, una hogaza de pan de aceite sin leudar y una matzá redonda, pan acimo con forma de panqueque, y los ubicó sobre las grasas y sobre el muslo derecho. Luego Moshe puso todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos, y los meció en vaivén como una ofrenda tenufa, es decir, una ofrenda de movimiento de agitación, ante Hashem. Luego Moshe tomó todo eso de sus manos y lo hizo quemar en el altar. Después del primer carnero ofrendado como sacrificio olá, estos fueron sacrificios de consagración de fragancia agradable para Hashem, una ofrenda de fuego para Hashem. Moshe tomó el pecho y lo meció con movimiento de vaivén como ofrenda tenufa, es decir, de movimiento, ante Hashem. Esta era la porción del carnero de la ofrenda de consagración que le correspondía a Moshe, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Continuamos con la lectura de Vaikra capítulo 8, versículo 30.
Moshe tomó un poco de aceite de la unción y un poco de sangre que estaba en el altar. Salpicó sobre Aarón y sobre sus vestimentas, y sobre sus hijos, y sobre las vestimentas de sus hijos, los cuales estaban con él. Así consagró a Aarón y a sus vestimentas, y a sus hijos, y a sus vestimentas de sus hijos, los cuales estaban con él. Moshe le dijo a Aarón y a sus hijos: cocinen la carne en el patio de la tienda del encuentro, y cómanla allí mismo con el pan que está en el canasto de la ofrenda de consagración, tal como le fuera ordenado. Aarón y a sus hijos deberán comerla. Y lo que sobre de aquella carne y de aquel pan deberán quemarlo al fuego. No deberán abandonar el patio de la tienda del encuentro durante 7 días hasta que se cumplan los días de vuestra consagración, pues 7 días lleva el proceso de vuestra consagración, así como hice hoy, así tal cual ha ordenado Hashem hacer para proveerles expiación a ustedes. Deberán permanecer día y noche en el patio de la tienda del encuentro durante 7 días, cuidando el mandamiento de Hashem, y no morirán. Pues de ese modo me fue ordenado. Aarón y sus hijos hicieron todo lo que les ordenó Hashem por medio de Moshe. Leemos la Haftará Irmiyá, es decir, Jeremías capítulo 7, versículo 21. Así dice Hashem de los ejércitos, Elohim de Israel: sumen sus ofrendas olá a sus ofrendas shelamim, es decir, de paz, y coman la carne. Comentario: de los sacrificios coman ustedes, no me la ofrendan a mí. La carne de las ofrendas olá se quemaban por completo sobre el altar en honor a Hashem, mientras que la carne de las ofrendas shelamim debía ingerirse. Hashem le sugiere a Israel comer la carne de los animales destinados a los sacrificios en vez de ofrendársela a él, pues de ningún modo los aceptaría a causa de sus transgresiones. Las ofrendas a Hashem son la manifestación física de una genuina conducta de apego a él y a sus normas, y la ausencia de tal conducta deja las ofrendas huérfanas de sustento. Continuamos con el versículo 22. Pues cuando saqué a sus ancestros de Egipto, no les dije ni les ordené que me hicieran ofrendas, sino solo esto les ordené: obedézcanme y yo seré Elohim de ustedes, y ustedes serán mi pueblo. Vayan por el camino que yo les ordeno, de modo que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni pusieron atención, sino que anduvieron en base a sus propios criterios y a los caprichos de su perverso corazón. Han ido hacia atrás, no hacia adelante. Desde el día en que sus ancestros salieron de Egipto hasta este día, les he enviado a todos mis servidores, los profetas, diariamente, bien temprano por la mañana, para que vayan a tratar de revertir la mala conducta del pueblo. Pero no me escucharon ni pusieron atención, sino que se pusieron tercos y obraron peor que sus ancestros. Diles todas estas cosas, pero no te escucharán. Llámalos, pero no te responderán. Diles: este es un pueblo que no ha obedecido la voz de Hashem su Elohim, ni aprendió su lección. Está perdida la fe, desterrada de la boca de ellos. Continuamos con el capítulo 9 de Jeremías, versículo 22. Córtate el cabello en señal de duelo, oh Jerusalén, y arrójalo. Lamentate desde las alturas, para que pueda escucharse bien de lejos, pues Hashem ha rechazado y abandonado a la generación que ha provocado su enojo. Porque la gente de Judá hizo el mal ante mis ojos, dice Hashem, instalaron sus abominaciones en la casa en donde se proclama mi nombre, y la impurificaron. Construyeron los altares de Tofet, que están en el valle de Ben Hinnom, es decir, al oeste de Jerusalén. Allí la gente quemaba a sus hijos y a sus hijas al fuego. Ese acto idólatra constituía en sacrificar a sus propios hijos. Tofet significa tambor, aludiendo a los tambores que hacían resonar para encubrir el llanto de los hijos al ser pasados por el fuego. Yo nunca ordené eso, ni se me ocurrió. Por eso, dice Hashem, vendrá el momento en que no se llamará Tofet,
ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. La gente será enterrada en Tofet hasta que no quede más lugar. Los cadáveres de ese pueblo servirán de alimento a las aves del cielo y a los animales de la tierra, y nadie los espantará. Haré desaparecer de las ciudades de Yehudá y de las calles de Jerusalén la voz de fiesta y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, pues la tierra será una ruina. Continuamos con la lectura del capítulo 8 de Jeremías, versículo 1. En aquel tiempo, dice Hashem, los ejércitos enemigos exhumarán y profanarán los huesos de los reyes de Yehudá, los huesos de sus líderes, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Los esparcirán al sol, a la luna y a los cuerpos celestes, a los cuales ellos amaron y adoraron, a los cuales siguieron, a los cuales consultaron y ante los cuales se prosternaron. Los huesos no serán juntados ni enterrados, serán como abono sobre la superficie de la tierra. La muerte será preferible a la vida para el remanente sobreviviente de esta mala familia. En todo lugar al que yo conduzca a esos sobrevivientes, declara Hashem de los ejércitos. Continuamos con el capítulo 9 de Jeremías, versículo 22. Dice Hashem, que el sabio no se precie de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Más bien, el que quiera preciarse, que se precie contemplándome y conociéndome, pues yo soy Hashem, que obra en la tierra con bondad, con justicia y rectitud. Pues eso es lo que yo deseo, dice Hashem. Conocer a Hashem es emular sus actos de justicia y benevolencia. Amén. El significado de esta porción titulada Tzav significa mandamiento o también puede traducirse como unión. Otro posible significado es ordenanza. Esta palabra está relacionada con la mitzvah, es decir, la palabra mitzvah, es decir, mandamiento. Esto puede significar que las instrucciones son el vínculo de la unión entre el Creador y su pueblo, como la manera en que un esposo se une a su esposa, mediante a los compromisos adquiridos en dicha unión. El fuego del altar ininterrumpido que se presenta en esta porción es un símbolo de cómo debe vivir un creyente. El corazón debe arder de amor por la instrucción y los mandamientos, los cuales nos unen con el Todopoderoso. El incumplir con las normativas es solamente el resultado de la falta de voluntad de hacer o evitar algo que nos perjudica en contexto legal espiritual. Esa rebeldía es como pecado de adivinación, pues se convierte en idolatría. ¿Cómo es posible? Porque creemos que existe algo por encima del Todopoderoso y violamos su voluntad. En términos generales, esto nos separa de él. Se sabe que en la era mesiánica los sacrificios continuarán tal como lo describen los profetas mayores. Sin embargo, esto es en un sentido comunitario. Por ejemplo, puedes leer al profeta Zacarías, y ya no de manera personal. El tipo de ofrenda presentada será relativa al agradecimiento. Actualmente ya no hacemos expiación por los pecados, pues se confirmó el pacto con muchos y existió un gran sacrificio para siempre, por lo que las únicas ofrendas de sacrificios que realizamos están constituidas en las que presentamos relativas a la paz, es decir, a Shelamim. Es por ello que en las plegarias matutinas movemos nuestras manos gesticulando, puesto que una característica de esas ofrendas es que eran mecidas verticalmente, a eso se le llama teruma, y horizontalmente, es decir, tenufa. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿existirán plegarias en la era mesiánica? La respuesta tiene dos frentes. La primera con una respuesta tácita, y es sí. Sin embargo,
estas están relacionadas a plegarias de agradecimiento, es decir, como que fuese una ofrenda de paz. Existen antecedentes relativos a este tema, puesto que al estar conectados con la divinidad no tendremos el deseo de pecar y por lo tanto los sacrificios de expiación pueden y quedan, en un sentido afirmativo, quedan obsoletos, aunado a que el Mesías ha pagado por nuestros pecados. Es precisamente por lo cual decimos que existen antecedentes, porque esto ya ha ocurrido. Ya no será necesario realizar plegarias y rezos u oraciones por necesidades, pues nada nos faltará y el buen pastor estará con nosotros. En el milenio será la justicia divina quien hará una verdadera justicia y no la corrupción normalizada socialmente en esta sociedad, en esta actualidad presente, en el mundo de hoy. Debemos estar listos para entrar al milenio. Dicha preparación ha llevado 7 días, es decir, 7 días mileniales, tal como Aarón y su familia permanecieron en el tabernáculo, siendo preparados, según Levítico capítulo 8, versículo 33. Hoy somos el sacrificio vivo, que debe ser presentado a diario. Ese sacrificio debe traer consigo obediencia, justicia, gozo y paz. También será favorable, pues nos elevará y conectará con el Creador. Recuerda que eres árbol de justicia, plantío del Todopoderoso. Eres parte de un pueblo que tiene reyes y sacerdotes. Tú perteneces a un reino eterno que consiste en justicia, en paz y gozo. Tu rey es Melquisedec, es decir, el rey de justicia. La palabra hebrea que significa sacrificio es Corbán, que a su vez significa acercarse. Nos acercamos cuando, por ejemplo, degollamos al animal, no en un sentido físico, sino que es cuando renunciamos a nuestra orientación animal, carnal y natural. Sí, estoy hablando que esto es una aplicación netamente espiritual y nada de sacrificios de animales. Salpicamos la sangre en el altar cuando la voluntad y el entusiasmo lo enfocamos a lo que realmente tiene valor. Lo espiritual es primero. Presentamos la grasa animal faenado en el altar cuando nuestros placeres están sujetos a obediencia. Quemar al animal en el fuego del altar significa que todo impulso animal debe de ser transformado para el bien, es decir, mostrar más espiritualidad en la práctica y cotidianidad humana, dando valor a nuestros actos. Puedes profundizar los siguientes 2 temas. Uno de ellos es los 2 tipos de ofrenda que permitieron la ordenanza de Aarón y sus hijos, y el segundo, tipos de ofrendas en la actualidad. Esta semana puedes hacer una oración matutina presentando ofrendas de paz. Te comparto la oración en los comentarios. Mi nombre es Juan Carlos Castillo y ha sido un gusto acompañarte en esta porción semanal. Que la paz del Señor Todopoderoso se encuentre contigo. Puedes encontrarnos en las diferentes redes sociales y en nuestro sitio oficial www.shedeur.com. Shalom, hermanos.